van a aplicar al proyecto. ¿Cómo van? ¿Cuál documento, profesor? ¿De la tarea del viernes? Sí, Ah, ya, profe, ya lo apliqué yo. ok. También ¿Qué ya, dudas ya, ya. tienen? También igualmente, yo me tengo dudas a partir de, bueno, tengo hasta lo que es el gasto generado y de ahí realmente ahí surgen las dudas de cómo yo determino el volumen que voy a retener atrás de mi obra de toma. A ver, ¿cuáles son las dudas en sí? Ah, ok. Bueno, yo lo que hice fue tomar el área de mi curva de nivel y y aplicar una fórmula que recuerdo haber visto en hidrología y de ahí saqué un volumen y más o menos estimé la altura, pero no sé si esté bien el procedimiento. Digo, si es el método de promedios de áreas por lo que es la equidistancia vertical entre las curvas de nivel Ajá, multiplicada, pues te da el volumen, sí. Eso no es tanto problema. ok. Y bueno, de ahí menciona que hay que sacar lo que son las alturas, pero no recuerdo qué altura, déjame reviso bien. Realmente no sé si lo que hice después de haber generado todo lo que son las tablas y el volumen está bien hecho. Los gastos, tanto el generado como A ver, el el método les dice que nada más deben de obtener un solo cero en la columna de volúmenes actuales del embalse. ¿Obtuvieron un solo cero? Así es. sí, Entonces, quiere decir que está bien. ¿En algún momento les da algún valor negativo? No, 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 solo no, valores positivos. sí, solo positivos. Si solamente les da valores positivos y no les da valores negativos y les da un solo cero, entonces el método está bien. ¿Estoy bien? ¿Sí? Si les da un solo cero y no les da negativos, el método está bien. No, a mí me da de 0.00000, o sea, se va hasta cero, pero finalmente cero. Sí, deben de cuidar ahí el redondeo, pero sí. Ujú, O sea, si te da 0.00505, pues es cero. ujú, sí, Entonces está bien. Hicieron bien la simulación, no hay problema. La hicieron todos los años, todos los meses, ¿no? sí, sí, profe, todo. todos los mandan. Sí. Ok, entonces está bien. ¿En dónde están las otras dudas? Yo tengo dudas, profe, pero con lo de el túnel de desvío. Ah, igual. Este, hice la segunda iteración considerando las pérdidas por fricción y por longitud. Bueno, los locales, perdón, las pérdidas locales. Y el gasto que me daba era menor que el que tenía en mi tabla de gastos por periodo de retorno. Entonces, Ajá. lo que hice fue aumentar la sección del túnel ¿Qué tanto y la aumentaste? tenía 5 metros y la aumenté a 7 y y ahí el gasto ya me dio mayor al que tenía en mi tabla de periodos de retorno. Entonces está bien. Si ya te da, pues quiere decir que tienes que hacer el túnel de 7. Pero ese gasto debe de ser mayor al que está bueno, en esas tablitas de resumen. Bueno, puedes hacerlo de 6.5 o puedes cambiarle la presión hidrostática en vez de que sea 1 metro o 2 metros, le puedes poner menos. Y eso te va a generar que la talla sea más chica. Ah, ok. Entonces puedo poner medio metro, ya no el metro, sino medio metro de sobrepresión. Sí puedes poner medio metro, sí, pero no, 1 metro está bien. Lo que puedes cambiar ahí es la sección entonces del túnel. Entonces el gasto que calculemos sí debe de ser mayor al Sí, que también calculamos. podías haber dado una altura de presión mayor. En vez de 1 metro, poner 3 metros más.
de altura de ataguía, y tal vez con esa presión hidráulica ya te pasaba el gasto. Sí, es que también tenía pensado eso, pero es que yo me casé con la idea de que solamente podía ser con la de 1 metro. No, en realidad, precisamente ese es el diseño. O sea, no quiere decir que te cases con una idea, sino que encuentres la opción óptima, ¿no? Donde tú generes menos obra. Sí, porque es obvio, si aumentas la carga hidráulica, pues con 5 metros con el que había propuesto, pues sí, Sí sí va a puede pasar. pasar el gasto, pero si Ajá. vas a generar una doble altura de ataguía, vamos a suponer que tu primera iteración con 1 metro te daba que la altura de ataguía era de 5 metros, y tú al cambiar a la altura de presión a 10 metros, ya estás generando el doble de construcción prácticamente de la ataguía. Entonces, económicamente no es tan viable subirla tanto, ¿no? Pero si lo comparas con que vas a excavar un túnel de 20 kilómetros, bueno, es una exageración. Si vas a excavar un túnel de 100 metros o de 200 metros con respecto a traer material y ponerlo en la talla, pues ¿qué te sale más barato? ¿Hacerlo más grande o generar 1 metro más de ataguía o 2 metros más de ataguía? Pues ahí es lógico que te va a salir más barato generar 2 metros más de ataguía, 3 metros más de ataguía, pero ya cuando duplicas el tamaño de ataguía, pues mejor amplía el tamaño del túnel, pues 1 metro o 2 metros, y vas a estar saliendo prácticamente con el mismo costo. Ok. Y también tengo una duda con lo de la tabla que nos mandó hace unos días. Este, calculé mi elevación de Asolves y la capacidad útil de el embalse, pero es que no sé si sea por la topografía que tengo, pero me da una altura mayor de Asolves. ¿Cuánto es mayor de Asolves? No sé. Este, permítanme, aquí tengo el archivo. Toma, toma tres. Por favor. Sí. Bueno, de altura muerta, o sea, ya haciendo diferencias de elevaciones y todo eso me da 110 metros y de altura útil me da 80. Pero si nada más lo multiplicaste por el 10%. Pues sí, es lo que tenía duda porque, bueno, siento que es mucho con respecto al volumen de Asolves. Sí, es mucho. Yo creo que por ahí tienes un error. O sea, si tienes 1 millón de metros cúbicos de agua, no puede ser que en la parte inferior de la presa te dé más altura que el millón, que 100.000 metros cúbicos de tierra. Sí, debería checarlo porque sí, te- pienso que es mucho. Ahora, para empezar otra vez con esto, ese es un ejemplo tomando en cuenta un porcentaje del volumen útil que se va a tomar. En realidad así no se calcula. O sea, para poderlo calcular tendríamos que tomar la materia de hidráulica fluvial para conocer el arrastre de fondo, el arrastre de suspensión, el arrastre por brinco, rodamiento de las partículas. Y eso sí ya me daría un volumen de Asolves
arrastrados por el río hacia la zona de la presa. Pero eso lo ven en hidráulica fluvial. Aquí lo estamos tomando en cuenta estrictamente nada más así, porque no han llevado la materia de hidráulica fluvial. Entonces, para el proyecto, en realidad deberán de tomar, se los voy a poner ahí en el chat. Ya se los puse ya, del 4%. Yo en ese ejemplo tomé el 10%, pero no necesariamente se calcula así, sino lo tenemos que calcular prácticamente con el arrastre que tiene el río. ¿Sale? Sí, con 4% sí ya da mucho menos de altura. Sí, claro. Pero pongan ahí en la nota en su cuaderno que se debe calcular conforme a hidráulica fluvial, más no conforme a un porcentaje que se le ocurrió al ingeniero Ricardi. Ahora bien, también se los voy a poner ahí en el chat. ¿Para qué se da ese desnivel, profe? Voy. ¿Ya están viendo en la pantalla? Sí, profe. O sea, ustedes lo que calcularon en la tablita es este aprovechamiento total. ¿Sí? El aprovechamiento total que tienen ahí. ¿Ok? Entonces, como no han llevado la materia de hidráulica fluvial, pues no pueden calcular este volumen de asolves, por eso estamos tomando ese porcentaje. Y después del nivel de asolves, que es el NIAS, al NAMIN, también hay digamos, un espacio de seguridad, por así decirlo, que se debe tomar en cuenta. También se calcula conforme a los elementos que pueden ser arrastrados por el río de manera superficial. Entonces, tus pequeños bordos que son menores a 25 metros, pues quiere decir que el gasto y el arrastre es muy pequeño, por eso nada más consideramos 1 metro. Si en nuestro cauce tenemos talas o tenemos zonas de riego, etcétera, donde puede haber basuras, y la altura de presa es de 25 a 50 metros, pues podemos tomar hasta 2 metros. Y si tenemos alturas mayores a 50 metros, podemos tomar 3 metros.
pero no es una regla, entiendan esa parte, que desgraciadamente ni conocen el río, ni conocen cómo se está comportando el transporte tanto de sedimentos ni como superficial, ni tampoco saben si aguas arriba existen tiraderos, por ejemplo, de follajes o tiraderos de maderas, etcétera, que pudieran obturar en algún momento la obra de toma baja. Entonces, le estamos dando esos desniveles como una aproximación a la realidad, pero no quiere decir que sean esos desniveles. En realidad, conforme nosotros estudiamos el río y estudiamos la zona, y hacemos las visitas de campo y establecemos lo que son los puntos de control o las casetas de aforo, pues es como vamos determinando qué posibilidad tenemos de tener un desnivel entre el NIAS y el NAMIN de 1, 2 o 3 metros. Pudiera ser inclusive hasta mayor si existen, por ejemplo, casas en las riberas del río que pudieran ser arrastradas por el cauce y que en algún momento pudieran llegar a obturar las obras de toma baja. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Qué otra duda tienen? Yo, profe, yo la verdad me perdí el momento de salir bueno, ahorita creo que ya quedó claro. Entonces, la altura que sacamos es todo el aprovechamiento total. Y el 4% que usted nos está sugiriendo es para obtener la capacidad muerta, es lo que entendí. Sí, la capacidad muerta. Ok, y estos 3 metros, bueno, en mi caso lo ocuparía los 3 metros, entre, sería sobre la capacidad muerta. Sí, Ok. Entonces a lo que yo obtuve le sumaría ese 4% de la capacidad muerta y esos 3 metros para ya tener una altura ya hasta mi aprovechamiento total. exacto, hasta el Ok. nivel del Namo. Ajá, hasta el Namo. Y ya ahí, bueno, mencionaba algo de unos 15 metros. Esos 15 metros son los que se suman encima del Namo, ¿verdad, profe? No, esos O, 15 metros no sé de dónde salieron. eh, este, ah, es que, bueno, recuerdo que en el archivo aparecía esos 15 metros. Sí, dice que a esta altura le falta la carga hidráulica del vertedor, dice que será Ah, menor a la, no, a la general. ¿Vale? pero esa carga hidráulica todavía no la vemos. Ah, ok. Entonces, hasta el momento nada más sería la altura hasta el Namo. Exacto, Ah, ok, ok, ok. Pues ya me andaba confundiendo. Gracias, profe. Y yo tenía otra duda sí. nada más perdone, pero, bueno, cuando saco mi velocidad ahí es donde yo me trabé, ya no supe cómo, no le entendí muy bien a eso de las iteraciones. ¿Tú aplicaste qué tajo o túnel? Túnel. Si es túnel, entonces técnicamente sacaste como una primera iteración la velocidad de salida del tubo Ajá. o del Eh, eh, túnel. Si lo ajá, del multiplicas por el área te da el gasto. sí, nada más cómo tengo la primera velocidad, profe. Pues tengo mi área y La tengo primera velocidad, y mi gasto, pero la velocidad es o pues sea, tal cual como la velocidad del gasto es la velocidad del área, velocidad por área, es tal cual esa, no, o es el gasto no, entre la velocidad, ¿no? Ok. no. Tienes que aplicar la ecuación de Bernoulli. Tienes que aplicar la ecuación de Bernoulli del punto 1 al punto 2. Y entonces, una vez que aplicas la ecuación de Bernoulli sin considerar las pérdidas locales ni las pérdidas por fricción, entonces ya obtienes una primera velocidad. ¿Sí? En ese momento que obtienes esa primera velocidad, esa es la que utilizas ya para calcular, por ejemplo, Reynolds, para calcular el coeficiente de fricción, para pérdidas por fricción, y con esa también empiezas a calcular las pérdidas locales y haces una segunda iteración, pero ya considerando todas las pérdidas.
que se están presentando por entrada, por salida o cambios de dirección que pudieras tener. Una vez que encuentras la segunda velocidad ya iterada, entonces vuelves a sacar otra vez los coeficientes, ahora con esa velocidad, porque ya calculaste las pérdidas que tiene el sistema, y vuelves a hacer otra vez la misma iteración, pero ahora con la nueva velocidad que te dio, que es diferente a la anterior. Y entonces llegas otra vez a una nueva velocidad. Si esa nueva velocidad ya no cambia con la anterior, quiere decir que esa es la velocidad del flujo que está saliendo por el túnel. Y entonces comparas el gasto que está saliendo por el túnel con el gasto por periodo de retorno que tú traes, y si hace falta, pues ya puedes agregar un mayor desnivel, por ejemplo, de la entrada del túnel y la salida del túnel, o puedes ampliar el área del túnel, o puedes cambiar las rugosidades del túnel, o puedes jugar con ese tipo de variables para llegar al gasto con tiempo de retorno que tú solicitas. Ok, creo que ya. Sí, sí. Ya lo entendí. Ok, Gracias, profe. sí, por nada. Profesor, ¿no nos podría compartir un archivo o algo donde venga todo lo que le acabo de explicar a mi compañero? Sí, te voy a pasar los apuntes de tuberías y canales de hace 4 semestres, creo que la tomaron, y ahí viene todo eso. Bueno, es que sí, bueno, es que yo sé que no es su, digamos, su problema así dicho, ¿no? Pero pues es que la materia fue muy deficiente en mi caso y pues sí me está costando mucho esto de hacer las tiraciones y todo eso. Yo te pediría que te bases un poquito más en lo que es el cálculo de diseños de tubo, en el Robert L. Mott, ahí vienen algunos ejemplos, pero nada más es cálculo de diseños de una tubería, por así decirlo. Aquí en este caso es lo mismo, nada más que lo estás aplicando a un túnel de desvío de una presa. Ok, profesor. No es que no les comparta ejemplos, es que entiendo que a lo mejor sus materias en ese momento fueron deficientes, pero es seguir la misma temática que yo les envié, nada más que ahí la estoy revisando. En realidad no estoy proponiendo datos. Ustedes tienen que proponer sus desniveles, ustedes tienen que proponer el material con que van a construir el túnel, ustedes deben de proponer si van a meter una presión hidrostática sobre la clave del túnel de 1, 2, 3 metros, para que lleguen a una altura de ataguía, y entonces evalúen qué es más barato. Si, por ejemplo, como decían compañeros de ustedes, pues yo propuse una taguía de 5 metros con una presión hidrostática arriba del túnel de 1 metro, y técnicamente no pasa el gasto, pero dupliqué el área del túnel y ya me pasa el gasto. Bueno, ¿qué te sale más barato? ¿Seguir excavando el doble del área del túnel en un cerro, o subir 2 o 3 metros la taguía, que es llevar material y compactarlo en la zona? Entonces, si te sale más barato hacer el túnel, pues haces el túnel. Si te sale más barato, haces la taguía. Y aquí el medio del asunto es que no les estoy pidiendo costos. Es nada más sentido común. ¿Qué te sale más barato? ¿Llevar materiales o hacer más grande el túnel? Darle más desnivel. Si le das más desnivel, pues a lo mejor creces el túnel vamos a suponer, en pendiente, pues lo puedes crecer 1 o 2 metros, y eso hace que la taguilla te crezca 1 o 2 metros, y con eso pasa el gasto. Pues ya tienes el área del túnel, no cambiaste el área del túnel ni los materiales, pero sí cambiaste las presiones que van a estar adentro del túnel, o viceversa. Si tú decides construir una taguilla más grande y dejar el área del túnel tal cual, pues bueno, vas a construir 2 o 3 metros más de ataguía, pero le estás dando más presión hidrostática al túnel. Y eso es simplemente transformación ahí en la ecuación de Bernoulli con las zetas y
bueno, prácticamente las de posición, las que te van a gobernar, que esté pasando mejor o peor el agua. Ok, profesor, gracias. Profe, tengo una duda de cómo se determina la N de los brocales. El coeficiente de rugosidad de los brocales no es N. En realidad, el coeficiente de fricción es de la tubería y tú decides si la haces de concreto, por ejemplo, con acabado liso, si lo haces de concreto con cimbra de madera, si lo haces de concreto con cimbra metálica, y te va a dar ahí una rugosidad. Y después esa rugosidad la vas a tener que evaluar ya sea con las ecuaciones o la vas a tener que evaluar con el abaco de Moody en relación al Reynolds y todos los demás factores que tienen. Cuando tú haces un tajo de desvío, que es un canal a superficie libre, ahí utilizas la ecuación de Manning y utilizas el coeficiente de fricción de Manning. Ah, gracias, profe. ¿Y de la altura cómo se determinaba? Es que nada más me acuerdo de que era la altura del ya sea tajo o el túnel, y bueno, también recuerdo que había dicho que eran 5 metros como de seguridad por cualquier cosa. Y bueno, es que en su archivo decía 25.50 y la verdad no me acuerdo de cómo determinó eso. Eso no lo determinaba, eso sale de los planos de la revisión del túnel de desvío de ahí de la presa La Parota. En realidad, aquí tú lo que tienes que proponer estrictamente es dónde va a iniciar tu brocal de entrada y dónde va a salir tu brocal de salida. Una vez que tú defines esos puntos y estableces un área que tú propones, lo demás es aplicar la ecuación de Bernoulli para ver qué gasto es el que está pasando en el túnel. En cuestión a los canales, el canal debe de llevar la pendiente natural del río, no puedes llevar una pendiente mayor ni puedes llevar una pendiente menor, tiene que ser la pendiente del cauce natural para el cálculo del tajo de desvío. Ok, profe, gracias. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, ya, última duda en el caso. Entonces, la presión de salida, esa nosotros la proponemos. Es la que nos va a ayudar a definir las alturas de nuestras tuberías. Y ver si nos conviene más. Bueno, ¿qué es lo que más nos conviene? Lo que mencionaba ahorita. En ese caso, Alejandro, no es tanto que tú la propongas, sino que debes de estudiar tu topografía. Si tu cauce natural sale a una topografía abierta donde el agua no tenga ninguna restricción de avance, técnicamente el agua va a salir por la altura del brocal del túnel y va a tomar en ese momento presión atmosférica. Y entonces ya te liberas de ese punto. Pero cuando la topografía se cierra después de la zona donde tú pusiste tu presa y obtura el gasto, eso puede generar que no pase ese gasto en esa zona y puedas tener un remanso. Entonces, si tú tienes un remanso, deberás de asegurar, por así decirlo, que a lo mejor el agua obture la salida del túnel y tu propuesta será una obturación de 1 o 2 metros de altura, ¿no? Por obturación, y ya calcularás tu ecuación de Bernoulli con esa obturación. El detalle principal es que para poder hacer el análisis de remanso de una sección de un río, entonces te tienes que meter a simulaciones de topográficas e hidráulicas para poder conocer cómo se está comportando el tirante sobre ese gasto. Y entonces ya se determina que el remanso es de 1 metro o de 2 metros. En este caso solamente lo estamos haciendo visual, no lo estamos haciendo matemático. Por eso es nada más que ustedes propongan en base a esa topografía si va a existir o puede existir
o existe una posibilidad de que el agua provoque un remanso. Si no, o sea, sale del túnel directamente a la superficie, a la presión atmosférica normal, y consideras el P sobre gamma igual a cero en ese punto. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué otra duda tienen? Para determinar la altura de la presa, ¿qué se hacía con el volumen generado y con eso, profesor, cómo se calculaba la altura? La altura de la presa se calcula con el archivo que les envié. Tienen que hacer la simulación del agua que entra por el cauce y las salidas que ustedes están tomando por demandas. Y técnicamente, una vez que obtienen ya lo que es digamos, la volumetría que van a tener generada ahí, entonces esa ya la pasan a la topografía para ver qué tanto es lo que ustedes están llenando esa topografía con ese volumen, y con eso se obtiene, digamos que la altura de la presa más el desnivel más la parte de la capacidad muerta. Ah, ok, profesor, gracias. ¿Dudas? ¿Ya no tienen dudas? Por mi parte creo que no, profe. No, por el momento no. Hasta que hay que seguirlo trabajando para ver si surge alguna otra duda. Lo mismo, sí. Ok. Bueno, entonces los veo la próxima clase. De todos Sí, modos, profesor. por correo, ¿verdad? Profe, ¿Podemos mandarle alguna duda? Sí, pueden mandar alguna duda, aunque ahorita no he tenido tiempo de responderlas por correo, pero sí procuro respondérselas por correo. Mándenlas, por favor. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye.